Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy un programa relacionado con lo que está sucediendo en Francia y las próximas elecciones, la segunda jornada electoral que tendrá lugar el próximo 7 de mayo y el duelo que se destaza entre el candidato independiente y centrista Emmanuel Macron junto con la ultraderechista Marine Le Pen. El día de hoy revisamos los escenarios políticos y electorales en Francia, las lecciones y los aprendizajes de la primera ronda electoral del pasado 23 de abril, así como los retos venideros del nuevo presidente o presidenta en Francia. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento migratorio les vamos a platicar sobre las diferencias abismales que hay en materia migratoria en la Quinta República Francesa. Acompáñenos. Este 2017, Francia celebra la 11ª elección presidencial de la denominada Quinta República establecida en 1958 y la 10ª con sufragio universal directo, a fin de escoger al nuevo titular del Poder Ejecutivo por los siguientes 5 años. Tras la decisión de François Hollande de no participar para un segundo mandato, los 4 principales candidatos presidenciales fueron el centrista Emmanuel Macron, la ultraderechista Marine Le Pen, el conservador François Fillon y el izquierdista radical Jean-Luc Mélenchon. Apenas 3 días después de que un hombre abriera fuego en los Campos Elíseos, matando a un policía y bajo extremas medidas de seguridad, el 23 de abril de 2017, más de 37 millones de votantes, equivalentes al 77% del padrón electoral, se dieron cita en las urnas para votar a su nuevo presidente. En dichas elecciones, las más reñidas y abiertas de la historia reciente de Francia, Emmanuel Macron, candidato presidencial de En Marcha, quedó en primer lugar con el 24.01% de los votos, frente a Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional, que obtuvo el 21.30% de los sufragios, por lo que ambos pasaron a una segunda vuelta electoral programada para el 7 de mayo. Emmanuel Macron, nacido el 21 de diciembre de 1977, apuesta por abaratar los costos de contratación para las empresas, suprimir 120.000 plazas de funcionarios y reducir el gasto público en 60.000 millones de euros. En inmigración, tiene como prioridad mejorar la integración y mantener la tradición francesa de ser un país hospitalario. Por su parte, Marine Le Pen, nacida el 5 de agosto de 1968, quiere a Francia fuera de la OTAN y de la Unión Europea para recuperar la soberanía monetaria, económica y territorial. En tanto, su estrategia de seguridad considera elemental que aquel país recupere el control de las fronteras intracomunitarias y acabar así con la inmigración incontrolada. La canciller Angela Merkel, la élite política francesa y todo el establishment europeo respiran aliviados después de haber conocido los resultados de la primera jornada electoral en Francia que tuvo lugar el 23 de abril. Una contienda definitoria sobre el rumbo y el futuro de la Europa comunitaria. Una Unión Europea que está precisamente cumpliendo los 60 años del aniversario del Tratado de Roma, este tratado fundacional que sella los principios y valores liberales del club comunitario. Pese a que el peligro de Marine Le Pen, es decir, este peligro nacionalista y populista, todavía no se extingue en Francia, todo parece indicar que la Francia de los ideales, es decir, la cuna de la libertad, el progreso y el respeto y la protección de los derechos humanos, sobrevivirá frente a la apuesta oscurantista de la extrema derecha. Francia ha sido un país muy particular, que brincó de una fase de humillación en la Segunda Guerra Mundial, pasando por otra etapa de, yo diría, cierto descontento con la integración y después con alguna incertidumbre y con un mal humor que dicen que empezó desde entonces con la globalización. En 2014 se hizo una encuesta en donde la mayoría, una importante mayoría, es decir, 74% de los trabajadores, la vio como una amenaza a la globalización. Dijeron que no se sentían en casa con lo que estaba sucediendo.
Y sin embargo, el 68% de los directivos empresariales la vieron como una gran oportunidad. Y quizás esto es lo que ha sucedido también a nivel mundial, ¿no? La globalización, sin lugar a dudas, se convirtió en un proceso irreversible que ha causado incrementos de riqueza muy sensible en el mundo, considerables, sin precedentes, pero también una altísima concentración de esos beneficios. Ha habido damnificados en este proceso. Después del Brexit y de la llegada de la furia populista en Washington con la victoria de Donald Trump, dentro de la política internacional la cita que más preocupaba era precisamente las elecciones en Francia. ¿Qué balance haces con los resultados de la primera jornada electoral? Y la noticia muy positiva para mí es que no podía ser posible que en la cuna de la fraternidad, la justicia, de la democracia como es Francia, un personaje con un discurso xenófobo como es María Le Pen ganara en la primera vuelta, ¿no? Sí empieza a haber una cierta lectura de racionalidad que dice, estas recetas simples no nos servirán de nada. Efectivamente, los números lo demuestran, si hacemos el mismo ejercicio, sumando ahora los votos de Macron, de Fillon y de Hamon, en estricto sentido, pues estamos hablando de alrededor de 19 millones de votos, ¿no? Efectivamente hay ahí como un centro duro que está cuestionando esta parte, pero también hay otro polo que sigue aceptando las recetas simples y simplificadas que buena parte no solo de la extrema derecha, sino también de la extrema izquierda han planteado. ¿Qué es lo que está diciendo regionalmente el electorado francés? Lo que está diciendo es que en general está viendo una alternativa como estable, en el caso de Emmanuel Macron, que puede ser competitiva en todo el país y que eventualmente puede terminar obteniendo un resultado favorable en segunda vuelta. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el resultado electoral. El resultado político, yo creo que lo resumió muy bien el presidente François Hollande, lo cual ya no sé si sea bueno, tengo que decirlo, cuando sale al día siguiente a decir que solicita el voto por Macron. O sea, ya no sé si eso sea bueno, porque con la popularidad de Hollande, el día de hoy, tal vez no termina siendo lo más adecuado. Con pronósticos altos de una posible victoria del centrista Emmanuel Macron, Francia, como miembro fundador de la Unión Europea, segunda economía y eje articulador de la Europa comunitaria junto con Alemania, seguramente seguirán apoyando el mayor proyecto civilizatorio del siglo XX. Este proyecto que ha arrojado paz durante más de 60 años, progreso y prosperidad, pese a sus baches económicos, divisores internos y grietas entre países industrializados y periféricos que se aprestan a relanzar su ecuación supranacional bajo la guía del Libro Blanco que propone la Europa de múltiples velocidades. Sin duda, lo sucedido en la primera vuelta electoral en Francia dibuja un camino más positivo, certero y entusiasta para Bruselas y la Europa post-Brexit. Una parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Es uno de los 5 estados nacionales que pueden ejercer el derecho de veto, de parar a cualquier iniciativa en la ONU. Es fundador en su momento de lo que fue la Comunidad Económica Europea y lo que en su momento fue el antecedente de la Unión Europea. Es la segunda economía más importante de la Unión Europea, después de Alemania, ¿no? Sin considerar directamente a la Gran Bretaña, no tanto por su salida, sino porque Gran Bretaña nunca decidió ser parte directamente de la zona euro, ¿no? Francia, desde el origen, fue parte de la zona euro. Entonces, ante toda esta circunstancia, la posibilidad de que al final termine siendo electo Emmanuel Macron como presidente, la señal que manda es que va a mantenerse, por lo menos lo que ha sido hasta este momento, la posición de Francia de respaldo a la Unión Europea. ¿Qué tanto vaya a profundizarse este respaldo? Es lo que habrá que demostrarse una vez que esté el gobierno en funciones, porque hay que recordar que buena parte de los candidatos de primera vuelta, casi todos, salvo 2, que eran Macron y de alguna manera el socialista Hamon, habrían cuestionado el proyecto europeo, ¿no? Evidentemente con matices. Y si vemos la crisis financiera del 2008, que también tuvo consecuencias muy graves para la economía
y para los sectores de los trabajadores, de las clases medias, muy sensibles, ¿no? Y empezó ahí sí a agudizarse el problema del desempleo. Francia es uno de los países que sufre más el desempleo. Tiene un 25%, 1 de cada 4 jóvenes está desempleado. Eso es verdaderamente dramático, es trágico. A ellos les dijeron que si se preparaban y se formaban e iban a la universidad, tendrían oportunidades de empleo, y la realidad le está diciendo que no hay esas oportunidades de empleo. Esto ha propiciado una desigualdad creciente. Según Piketty, el economista, ahora premio Nobel, el factor que más influye en la desigualdad es el desempleo. Entonces, este es un factor determinante. La mercadolatría demostró que los logros que puede obtener son a un grave costo social. Pese a que Emmanuel Macron bailó sobre las ambivalencias a la hora de definir su ideología y el posicionamiento frente a la Unión Europea, ha inclinado el péndulo político hacia el europeísmo junto con su pensamiento liberal. Se cuidó mucho de no caer en la trampa política de definirse como un candidato de derecha o de izquierda y le apostó al centro como su mejor salvavidas electoral. Una artimaña bien jugada frente a su rival, la opositora Marine Le Pen, quien encarna el voto del descontento, del desempleo, el racismo, la supremacía blanca y el credo antiglobalización. Incluso una posible victoria de Emmanuel Macron será un golpe al encadenamiento de autoritarismos que se destilan por el mundo. Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia y Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Yo diría que habría que tomar en cuenta, porque si no fuera este contexto tan complicado, tan difícil, tan generalizado en el mundo, porque efectivamente está en todos los lugares que señalas, también hay candidatos de que enarbolan, pues tratan de capitalizar este descontento. En Alemania también, es en todos los países de Europa, ¿no? De hecho, ¿no? En España, en fin, ¿no? En Italia, por supuesto que están ahí. Y están tratando de capitalizar ese brutal descontento, creciente descontento. El problema ahora es que están haciendo a la gente decidir sobre la globalización o el nacionalismo. Ahí viendo los encontrados. Entre lo que ella llama, y así lo elude, la mundialización salvaje y el patriotismo. O sea, ya lo relacionó con el patriotismo. Y así está invocando a todos ellos. Así está furiosamente generando y motivando la participación, capitalizando ese terrible descontento. De la izquierda se han visto debilitadas en las últimas elecciones, no solamente en Francia, sino en otros países, ¿no? Y lo que estamos observando es los radicalismos, es extrema izquierda o extrema derecha, ¿no? Y en este caso me parece que es muy importante el hecho de que la elección en Francia hayamos observado que los electores no están ni a favor de una izquierda radical ni tampoco de una derecha ortodoxa, ¿no? Sin embargo, me parece que es importante que haya pluralidad en los votantes. Sería bastante aburrido, y por ahí decía Giovanni Sartori, ¿no? El tema de los disensos y de los consensos. Y son los retos que tienen hoy en día las sociedades en Occidente, ¿no? La verdad es que los casos como lo de Turquía o Venezuela en América Latina, la realidad está claro que hay simientes de populismo muy, muy fuerte. Ernest Gellner, en un texto de mediados del siglo XX, Naciones y Nacionalismos, habría dicho que el gran problema, y tiene toda la razón del mundo, no es el nacionalismo por sí mismo, sino cuando al nacionalismo se le introduce el dato demagógico. Y claro, en ese momento el nacionalismo se convierte en una mezcla de patriotismo malentendido junto con populismo. Y ahí es donde me parece que es el fantasma, parodiando a Marx, que está recorriendo al siglo XXI. Pero no es solo Europa, en realidad es el mundo, no en estricto sentido por lo que está sucediendo. En este primer round electoral, en donde Marine Le Pen queda en segundo lugar frente a la victoria de Emmanuel Macron, es que se le propina un duro golpe a este discurso nativista, sectario, supremacista y excluyente
que ha calentado los ánimos, principalmente el Frente Nacional francés, en aras de que Francia abandone la Unión Europea, el euro y la OTAN. Siendo un país clave del mundo occidental y tomando en cuenta el posicionamiento geopolítico de Francia como país integrante del G7, del G20, de la OTAN, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, la Francia de Macron no sacudiría este posicionamiento geopolítico de su país. Todo lo contrario, sería un espaldarazo para la integración comunitaria y un rechazo a la ruptura. Sin duda, las elecciones en Francia se convirtieron en un referéndum sobre el desempeño de la Unión Europea. Como bien comentas, es un referéndum al hecho de que lo políticamente incorrecto, y podríamos hablar del Brexit, del no a la paz en Colombia, de la victoria de Donald Trump, con esta primera vuelta me parece que es muy buena noticia, no solamente en Europa, sino en el mundo, porque veníamos en una racha muy negativa, donde pensábamos que el discurso xenófobo, que el discurso en contra de los migrantes pudiera resultar algo que ya había llegado para quedarse, ¿no? Le Pen tiene, pues su programa económico es explosivo, muy explosivo, podría ocasionar de veras una situación terrible en términos financieros en Francia, en Europa, pero particularmente en Francia, y eso, bueno, pues obviamente pesa en su contra. Tiene una participación de funcionarios y embajadores y demás que están incitando al pueblo a no votar con ella, ¿no? Que incluso amenazan con que ellos, más bien anuncian que si ella llega a ganar, se retirará, ¿no? Gente con mucho prestigio. Eso está actuando en contra de ella. O sea, el partido, el Frente Nacional, ha sido estigmatizado por varias décadas. Le resulta a ella difícil salirse de eso. Le regresan el gran problema que actúa como gran inconveniente de su padre y de la forma en que ella expulsó a su padre del propio partido. La verdad es que era un partido de carácter familiar, cosa que a nosotros tampoco nos es muy ajeno, pero el padre le heredó el partido a su hija y luego la hija expulsó al padre del partido, ¿no? Parece pues no una telenovela o una ópera, no sé, ¿no? En fin, hay un rechazo de muchos intelectuales. Con los resultados está severamente cuestionada esta afirmación de que en buena medida el extremismo, la xenofobia y cierto punto del Frente Nacional de la antiinmigración haya logrado triunfar en Francia. Nada más que, como todo en la vida, hay que tomarlo con un grano de sal. El hecho que el Frente Nacional haya obtenido poco más de 7 millones de votos en 36 tampoco es cosa menor, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente sí hay por lo menos una cuarta parte, un 20% del electorado francés que sí piensa como piensa la señora Anne-Marie Le Pen, y que entonces la culpa sí está en la inmigración, la culpa sí está en los extranjeros, y hay que rescatar valores tradicionales, ¿no? Que es seguramente el discurso que va a profundizar en este periodo de campaña de la segunda vuelta la candidata, para intentar construirse una identidad y que eso le permita ser competitiva para la segunda vuelta. Después del Brexit y la llegada de la furia populista en Washington, esta especie de confederación de populismos en el viejo continente se ha desinflado. Y es que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos no ha tenido un impacto de alto relieve a la hora de depositar los votos en las urnas en el viejo continente. Recordemos que Norbert Hofer perdió las elecciones presidenciales en Austria frente al ecologista Alexander Van der Bellen, y que el mismo Geert Wilders, esta figura antieuropea y antiislámica en Holanda, también fue derrotado por el primer ministro Mark Rutte el pasado 15 de marzo.
Como están las cosas y considerando lo que dicen las encuestas, que en esta primera ronda electoral en Francia no se equivocaron, todo parece apuntar que Emmanuel Macron, es decir, el candidato independiente, centrista y europeísta, ganará las elecciones del próximo 7 de mayo. El caso de la Unión Europea y en particularmente del euro. Es claro, por todo lo que sucedió con las bolsas al día siguiente, que la posibilidad de que sea Macron el próximo presidente estabilizó a la zona euro, mantuvo cierta calma y no sé si se vaya a presentar, pero como un efecto dominó puede terminar también impactando en los resultados de las elecciones parlamentarias en Gran Bretaña. Que en esto de que la señora Theresa May, la primera ministra, convocó elecciones adelantadas que van a ser un mes después de las elecciones presidenciales francesas. Es posible que al final termine estabilizándose un año que ha sido bastante movido en el caso europeo después del Brexit. Pareciera, por todos los señales que se han dado, que la posibilidad de que sea Emmanuel Macron quien gane en segunda vuelta va a estabilizar al euro, a la zona europea y sobre todo al proyecto europeo. En esto sí, tercero, hay que tomárselo con muchas pinzas porque todavía no está muy claro de que efectivamente vaya a haber una continuidad profunda de una idea de Francia para Europa. Efectivamente hubo una reacción favorable de los mercados, no solamente en Europa, es decir, el propio Estados Unidos también tuvo un incremento hasta del 1% en su bolsa y el Nasdaq mostró un incremento récord. Sí, hubo una buena aceptación y efectivamente había una particular preocupación, sabiendo que no era en última instancia la decisión final, pero sí sabía lo que podría implicar si ya hubiese ganado la primera vuelta, que será su preocupación. La verdad es que este triunfo, que no fue, aparentemente no es mucho, pero si vemos en porcentuales puede ser tanto. Finalmente el día de hoy tenía 23.9 Macron y 21.7 Marine Le Pen. Yo diría que hay dos cuestiones que dejan muy manifiesto. Por un lado, el establecimiento de dos Francias, ¿no? Claramente dos Francias. Una Francia rural, de menores recursos, que mayoritariamente votó por Marine Le Pen, y luego los centros urbanos, que con excepción quizás de Marsella, todos ellos votaron en favor de Macron. Y que los mercados tampoco resultaron ser tan extraordinariamente competitivos al abrirlos a la competencia internacional como se esperaba en beneficio de los consumidores. Por el simple hecho de que, tal como también sucede en nuestro país, las grandes corporaciones, los bancos, se ponen de acuerdo. Simplemente se ponen de acuerdo, no compiten. Y ahí eliminan el factor central de la economía de mercado. Esto obviamente en perjuicio de las grandes mayorías, de los trabajadores, de las clases medias. Esto se dio en Francia, ¿no? Se fue agudizando, Farcasa. Hay esta indiferencia de las élites, se da este desequilibrio de desarrollo regional, se concentra más en ciertas zonas urbanas o aquellas zonas que han seleccionado ciertas corporaciones para industrializarlas, olvidándose de los demás. Y algo muy concreto por lo cual la mayoría de los franceses apoyaron a Macron precisamente es por sus propuestas de integración, sus propuestas en las cuales Francia no puede vivir con un nacionalismo y vivir oculto de todo el mundo, ¿no? Entonces me parece que lo más importante fue las promesas económicas y sin lugar a dudas, a diferencia del discurso nacionalista, proteccionista de Le Pen, el discurso de Macron es un poco más globalizador. La primera vuelta electoral en Francia nos arrojó varias lecciones. El grito antisistema y el hartazgo social con los partidos tradicionales. En esta ocasión, ni siquiera el Partido Republicano y el Socialista, quienes se han repartido el poder, pasaron a la segunda vuelta electoral. Con ello se dejó fuera a las dos familias políticas francesas más importantes de la Quinta República, esta república que fue fundada en el año de 1958. La eliminación de François Fillon en tercer lugar, en conjunto con el socialista Benoît Hamon, quien quedó en quinta posición,
marcan un viraje en la carrera por conquistar el Elíseo. Ambas figuras han llamado a sus votantes a cerrar filas en torno a Emmanuel Macron y votar en contra de la extrema derecha. Lo anterior resulta significativo porque los conservadores, quienes coincidían en varias ideas con Marine Le Pen, se han unido con los socialistas para favorecer a Macron y su movimiento En Marcha. Y por otra parte, algo muy serio, que es el proceso acelerado de desconfianza en los partidos políticos, en el sistema político. En Francia ha venido agudizándose a un grado extremo esta desconfianza, este no creer en los partidos políticos. Dicen que los partidos políticos pues participan políticos, funcionarios, burócratas, académicos, etcétera, pero no hay trabajadores, no hay agricultores en el Congreso. Y la verdad, no se sienten representados por los partidos políticos. Y esta es la razón también fundamental por qué se rompe esta tradición 50, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes, en Francia se venían alternando en el poder el Partido Republicano y el Partido Socialista. Una vez unos, otra el otro, algunos repetían, en fin. Y ahora ninguno de los dos quedó en la final. Por primera vez, ninguno de los dos. Una de las grandes lecciones de la primera vuelta electoral fue este enojo colectivo contra los partidos políticos tradicionales, es decir, el hartazgo ciudadano con la política de siempre y con los políticos de siempre. ¿Eso quedó claro con este primer resultado de las elecciones en Francia? En realidad lo que es histórico, porque los dos principales partidos que durante la historia moderna de Francia habían gobernado, ninguno de los dos, la mayoría de las personas apoyaron sus propuestas, ¿no? Como bien comentas, es histórico, y yo le agregaría también que los últimos acontecimientos terroristas que se suscitaron a las orillas de Campos Elíseos y en algunos otros lugares, no desincentivaron la participación. Estamos hablando que en los últimos 40 años nunca se había registrado una participación del 70%, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es que en realidad es una muy buena noticia porque las personas están participando. Efectivamente, creo que la primera gran lección es el voto en contra del establecimiento político, ¿no? Está claro, ahora haré el ejercicio distinto, solo haciendo la sumatoria. Entre los votos de Macron y Le Pen, estamos hablando de alrededor de 16 millones de votos, en 36, ¿no? Otra vez es cerca de la mitad de los votantes, ¿no? Es un 45% que votó por dos candidatos que no son outsiders, o sea, ellos propiamente no vienen de fuera de la vida política, los dos han sido políticos por mucho tiempo, si bien Macron no ha tenido cargos, fue ministro y ha estado vinculado a la arena política incluso desde su rol de banquero. En estricto sentido, lo que sí es cierto es que no son los políticos a la tradicional del caso francés, no son Hamon ni Fillon, es más, ni siquiera son Mélenchon, que ha sido un militante histórico, ni tampoco Nathalie Artois, ¿no? Que había sido también una sindicalista durante muchísimos años. No son eso, en estricto sentido son otro tipo de figura residual, distinta, dentro del propio establecimiento político. Creo que esa es la primera gran lección que deberían de aprender los franceses. La segunda gran lección para el mundo es que va a haber nuevos alineamientos ideológicos, políticos y electorales. Fue Emmanuel Macron quien conquistó los votos en las grandes ciudades. Este candidato no convencional que sedujo sobre todo la parte oeste de Francia, mientras que la ultraderechista Marine Le Pen conquistó el este y perdió garrafalmente París, la ciudad de la luz que no le dio ni siquiera el 5% de la votación. Ha sido la Francia periférica y rural la que más se ha identificado con Marine Le Pen, los enclaves que más sufren por el desempleo, la inseguridad económica y el temor de sus ciudadanos a perder sus puestos de trabajo por el proceso de robotización y automatización. En tanto, Emmanuel Macron, quien supo capitalizar el hundimiento del Partido Socialista
y acreditar su carta de promesa generacional, enfrenta el reto de ampliar su base electoral, sobre todo pensando en las elecciones legislativas que tendrán lugar en junio. ¿Cuál es el perfil del votante francés? Y en este caso son personas de educación media superior hacia arriba, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como bien comentas, es un indicador el voto rural, el voto urbano, pero un poco más interesante se me hace el hecho de cómo también, hablando de un perfil entre hombres y mujeres, en Francia lo que observamos es que la mayor cantidad de mujeres no votaron por María Le Pen, sino fue por Macron, que fue igual lo que ocurrió con Hillary Clinton, ¿no? Que no apoyaron las mujeres a Hillary Clinton y sí a Donald Trump. Entonces es interesante el perfil. Los damnificados no solamente eran derivados de la globalización, es cierto. De manera muy significativa ha sido por el proceso vertiginoso de la innovación tecnológica, por un lado, que ha impulsado hacia la automatización, ¿no? En donde esto tenía que llevar una consecuencia sensible de desempleo o de reducir drásticamente las oportunidades de empleo. Otro problema es el concepto de productividad que se ha impuesto, que nos han impuesto ciertas economías y que nos han impuesto enfoques empresariales de las grandes corporaciones. La productividad significa producir más con menos trabajadores. No tendría necesariamente que ser así, pero ese ha sido el concepto, ¿no? Así que tienes a todos los centros de investigación y desarrollo tecnológico tratando de encontrar las fórmulas para producir más con menos trabajadores. Lo que es cierto es que tanto republicanos como socialistas están desfondados y, de una vez lo anticipo porque seguramente será algo que pasará, ante el hecho de que ahora están separadas las elecciones legislativas que van a ir en el verano, pues evidentemente la afiliación a En Marche para el caso de Macron y para el Frente Nacional en el caso de Le Pen van a aumentar, porque entonces van a ver que tienen posibilidades de ganar en los distritos independientemente de que su candidato presidencial obtenga el triunfo o no lo obtenga. Entonces, buena parte de la salida casi natural de los partidarios de republicanos y socialistas van a ir con estos partidos políticos. De alguna manera ya va a suceder así porque fue un poco el llamado al voto que hicieron en su momento los candidatos de diversas agrupaciones para respaldar a Macron e ir diferentes de Le Pen. Otros datos interesantes de esta primera jornada electoral en Francia fue el alto nivel de participación, una participación que superó el rango del 77%, uno de los porcentajes más altos de los últimos años, y que este voto oculto o el voto del silencio no jugó como sí sucedió con el Brexit y con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Y es que las verdaderas simpatías quedaron registradas en las encuestas y además no hubo grandes sorpresas en esta ronda electoral en Francia, sobre todo cuando había un tercio de votantes indecisos. Ahora la gran pregunta es si realmente se dará una derrota inminente de Marine Le Pen el próximo 7 de mayo y si se repetirá esta escena de hace 15 años cuando su padre, Jean-Marie Le Pen, del Frente Nacional francés, perdió la segunda vuelta electoral frente a Jacques Chirac. Es decir, la gente hizo un castigo formidable a los partidos. El Partido Socialista lo llevó a 6%. Es inaudito. El caso de Fillon, el Partido Republicano, que más o menos iban bien y se veía una posible alternancia ante el gran, cierto fracaso, al menos en términos de popularidad del presidente Hollande. Se fue presentando la manera de traducir esto, este descontento y demás, fue negándoles el voto. Entraron en crisis los dos partidos. La izquierda se empezó a dividir para variar. Me suena familiar esto. Se divide la izquierda justo en los momentos en que debe estar más unida. Y se hace trizas. Sin embargo, hay un crecimiento significativo también del llamado partido de la alternativa, de izquierda alternativa, ¿no? En estas elecciones no jugó el voto oculto o el voto del silencio. ¿Cómo percibiste este ingrediente en la primera jornada electoral? Y es una buena noticia en Francia porque sí hubo mucho acercamiento entre lo que decían los sondeos de opinión y los resultados.
Es decir, lo que los sondeos en Europa mencionaban era que Macron iba a ser el candidato que iba a ganar, y si manejamos un margen de error, la verdad es que la victoria de Macron contra Le Pen, estamos hablando de no más del 3%, ¿no? Sin embargo, el sistema democrático en Francia da la posibilidad que en una segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 7 de mayo, los 9 candidatos restantes puedan en este caso manifestarse a favor o en contra de uno de los dos y que lo han hecho a favor de Macron. En estricto sentido, las segundas vueltas, y eso es una idea que hay que tener clara, incluso por el debate mexicano, las segundas vueltas son un referéndum, en realidad. Y siempre son o anti algo o pro algo, ¿no? Aquí está claro, me parece a mí, que ese es el mensaje político. La segunda vuelta francesa será anti-Le Pen, que fue lo mismo que le pasó a su padre hace 15 años, era anti-Le Pen, en estricto sentido. Jacques Chirac hace 15 años termina siendo el presidente más votado de la Francia después de la Segunda Guerra Mundial, con el 82% de los votos, lo cual era francamente falso, ¿no? Digo, en estricto sentido, lo que sucede es que socialistas de aquella época, o comunistas, toda la parte del centro, los liberales, terminaron votando por Chirac para oponerse a Jean-Marie Le Pen. Bueno, creo que esta segunda vuelta francesa también se llama lo mismo, es anti-Le Pen. En estricto sentido. Creo que lo resume el planteamiento del presidente Hollande, donde dice que él va a votar por Macron, y en estricto sentido le está diciendo al Partido Socialista que de esa sea la manera en la que tuviera que comportarse. Los desafíos venideros del nuevo presidente o presidenta en Francia se presentan en cascada. El malestar económico, el alto desempleo, la pérdida de identidad, el terrorismo y la crisis de migrantes y refugiados que galopan junto con la necesidad de que Francia tome un nuevo posicionamiento frente a las nuevas condicionantes de la guerra en Siria y el Estado Islámico. Precisamente 3 días antes de la primera jornada electoral en Francia, se materializó un ataque terrorista bajo la autoría del Estado Islámico. Si bien este ataque terrorista no volcó los resultados electorales en la primera jornada electoral, sí reafirma la enorme preocupación de los franceses en torno al flagelo del terrorismo. Este flagelo que en muchas ocasiones se coaliga con el enemigo en casa ante una situación de que muchos franceses padecen exclusión y marginación. La imagen de la dictadura de Bruselas es decir, prevalece todavía, se acentúa. Piensa que ahí está controlado Europa por un grupo de tecnócratas insensibles a lo que sucede realmente en Europa, ¿no? Están decidiendo sobre lo que debe hacerse en lugares que no conocen ni de picnic, ¿no? Esa es la impresión. Eso actúa en favor de Le Pen. Luego los antecedentes de Trump y Exit no dejan de ser elementos que a la gente hacen reflexionar de que si ellos también tienen que sumarse a esta ola de rescate de lo nacional, de la cultura propia y demás. El terror al terrorismo, ¿no? Que sigue creciendo. Esto obviamente es un factor de ventaja ya que busca claramente capitalizar, así como busca capitalizar la gran desilusión de los jóvenes. Lo notable es que en la votación una importante mayoría de los jóvenes votaron por Le Pen. Para los radicalismos, la solución a la migración y al terrorismo es la misma. Ya lo dijo Anne-Marie Le Pen justo cuando sucedió este atentado en París de los días previos a la jornada de primera vuelta, restablecer las fronteras nacionales. O para decirlo para el caso mexicano, poner el muro en la frontera, ¿no? En realidad, el problema de los extremos es que sus soluciones, sea en un lado o en el otro, es exactamente la misma. El tema del terrorismo va a ser el tema de la segunda vuelta, ¿no? La verdad es que esperemos que en estos 14 días de campaña no haya nuevos atentados, porque eso sí posibilitaría, le daría aire, le daría elementos a la candidatura de Anne-Marie Le Pen para poder decir, miren, por eso nos tenemos que encerrar, porque vean lo que nos está sucediendo aquí adentro. Si dejamos que vengan más de afuera, esto se va a poner peor. Entonces,
en realidad el tema de segunda vuelta va a ser ese. Y Anne-Marine Le Pen es claro que como el referéndum va a ser con ella o contra de ella, el planteamiento del Frente Nacional va a ser en contra del terrorismo, no en contra de la migración. El voto del pasado 23 de abril fue un voto en contra del Partido Socialista comandado por François Hollande, quien se ha erigido como el presidente más detestado de la Quinta República y quien se despide del Palacio del Elíseo con muy poco respaldo social y ciudadano. Precisamente el mismo presidente renunció a la aspiración de buscar la reelección consecutiva, sellando el quebranto del Partido Socialista, la divisa que le abrió la puerta al ascenso meteórico del banquero y candidato independiente Emmanuel Macron y al realce del Frente Nacional. El castigo a la política tradicional generó la debacle del Partido Socialista, Benoît Hamon, que pese a haber prometido un ingreso básico universal, cayó en quinto lugar, habiendo materializado tan solo un 6.36% del apoyo popular frente al 28.63% conseguido por François Hollande en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2012. A grado que ella ya como nueva estrategia se desvincula de su partido. Ya no es presidenta de su partido, ahora sola ella viene a encabezar el gran movimiento de reacción para devolver Francia a los franceses, para rescatar otra vez la gran cultura de Francia. O sea, ese tipo de valores que incitó tanto el presidente Trump, ¿no? Ahora los quiere ella encabezar. O las desventajas de Macron podría ser que está en su contra el hartazgo popular. Siquiera sé que no encuentra un verdadero hartazgo. Decía algún periodista francés que los franceses tienen que romper algo, no resisten más, tienen que romper algo. Y una de las posibilidades de romper es romper el sistema, aunque no estemos de acuerdo con Le Pen, pero necesitan romper algo. Luego lo está ella exhibiendo así, como si fuera el heredero de Hollande. Yo creo que Hollande cometió el error de muy rápido entrar a respaldarlo. Es un no me defiendas, compadre, porque la verdad es que esto puede actuar en su contra, ¿no? Tiene como desventaja que nunca ha estado en un cargo público. Eso parece que no, pero es una enorme, enorme desventaja. Se carece de experiencia electoral. Luego tiene el antecedente de ser un financiero de un banco judío, que si bien Le Pen no se atreve a mencionar eso, es un banco judío, porque su padre y su partido fueron calificados de absolutamente nazis y antisemitas, ¿no? Fascistas. Es claro que no podemos hablar de que hay un nuevo realineamiento, no podemos decir esto hasta no confirmarlo con la segunda vuelta y luego con las elecciones legislativas, pero lo que es cierto es que hay un desalineamiento de electores tradicionales a los partidos tradicionales. Eso ni duda cabe. El hecho de que ni republicanos ni socialistas pudieran pasar a la segunda vuelta, esa es la novedad. En estricto sentido pareciera que el Partido Comunista va a dejar libres a sus electores a que tomen la decisión de votar o no hacerlo, y si deciden votar, que opten por cualquiera de los dos candidatos. Parece que el alineamiento ideológico está alimentado del radicalismo y que entonces se diría, nosotros que estamos en un extremo, no necesariamente comulgamos con el otro extremo, pero tampoco con el que está en medio, y por lo tanto, ustedes decidan como electores lo que quieren hacer. Eso lo que nos habla es de un nuevo alineamiento. El ejercicio del poder y la forma en la cual comunica un candidato no es la misma que la que tiene que comunicar como gobierno, ¿no? Se va a encontrar con un porcentaje de franceses que están a favor del discurso xenófobo de Le Pen. Y el próximo presidente no solamente tiene que gobernar para los que lo apoyaron, sino tiene que gobernar para todos. Entonces me parece que es interesante y es un reto interesante el poder tener un contrapeso en el Parlamento y que a su vez el presidente, que ojalá así sea, pueda en este caso rendir cuentas a los franceses, ¿no? El creciente apoyo del electorado frente a los candidatos antisistema también tocó tierra firme con el fenómeno de Mélenchon. Este candidato de izquierda radical que muchos catalogaron como el Bernie Sanders de Francia
y con una plataforma política, económica y social de verdadero cambio. Su propuesta sedujo el voto de casi el 20% de la población, habiéndose colocado en el cuarto lugar y por debajo del conservador François Fillon. Justamente el nuevo presidente o presidenta deberá imprimir un sello de renovación a la política francesa con un énfasis en el combate anticorrupción y con una línea de acción muy clara para superar la inseguridad económica y el crecimiento anémico que no se aparta de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. También los votantes en el otro lado, en el lado de la extrema izquierda con Mélenchon, si lo sumamos, son casi 15 millones de votantes. O sea, no es poca cosa, otra vez en 36. El 21 restante fue quien no estuvo de acuerdo con estas posiciones. ¿Qué lectura hay que tener? Que si bien una parte del electorado se está cuestionando los mensajes simples y simplificados, hay otra parte del electorado que sigue aceptando como válidas esas lecturas y que le parece que efectivamente su futuro está hipotecado en los acuerdos regionales. En el caso de Francia, en el acuerdo sobre la Unión Europea y particularmente en el acuerdo migratorio. Pero fue un poco la misma lectura que tuvieron buena parte de los votantes norteamericanos cuando eligieron a Donald Trump y estaban pensando que está muy mal el acuerdo del Trato de Libre Comercio con Canadá y con México. Entonces, diríamos, hay que tomarlo con un grano de sal los dos elementos. Las naciones no se integran por decreto, pero tampoco se desintegran por decreto. No basta que le pongas barreras. El proceso ya avanzó demasiado. Ya hubo esta interacción. Ya es muy difícil. La concepción de la competitividad se volvió regional y no fácilmente la puedes eliminar, ¿no? O sea, sin que te cueste a ti tanto o puede que más que al oponente que quieres eliminar de ese proceso de integración. De igual manera, el proceso del fenómeno migratorio. Yo creo que esto es algo que nada lo puede evitar, nada. Decía Carlos Fuentes que este va a ser el siglo del mestizaje. Con una personalidad tibia y poco carismática, François Hollande no cumplió con sus promesas de campaña de recuperar la economía y de reducir el desempleo, que más o menos ronda al calor de un 10%. Recordemos que Francia durante el año 2016 creció una tasa del 1.1% frente a la media europea del 1.8%. Y es que la reforma laboral no gustó y generó demasiados enconos y divisiones. Hubo también una debilidad del mercado interno junto con el desempleo juvenil, es decir, 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años que está buscando empleo. Todo esto se conformó en un enojo colectivo en contra del Partido Socialista. Y es que hay que decir que aunque Francia está creciendo económicamente, su crecimiento ha sido anémico e insuficiente y que este sentimiento también se cobró a la hora de las votaciones. Y para participar, y va encabezándola, una persona que no tiene partido político, que no hay partido político atrás, que es su grave preocupación ahora que viene la segunda fase y que necesita ver qué puede hacer para tener un Congreso con el que pueda gobernar, si es que va a ganar. Pues carece de partido político. Yo diría que Francia es un país, hay que tomarlo en cuenta, que está traumatizado, que no entiende qué le ocurre, pero algo está mal, algo está verdaderamente mal. La gente siente el declive del país, pero se siente incomprendida, no se siente representada por la clase política y puso un ya basta. Este es realmente el fondo, ya basta. Se ve muy difícil que los partidos políticos vuelvan a recuperarse. Hoy en ninguna democracia actual podríamos hablar
de que es positivo que el partido que está gobernando en el Poder Ejecutivo tenga la mayoría en el Congreso. Y eso es un reto importante para Macron, será un reto importante. El poder generar los consensos en el Parlamento francés me parece que es lo más importante, ¿no? Y en realidad aquí lo más importante es que los ciudadanos no solamente piensen que con que le den el voto de confianza el próximo 7 de mayo terminó su participación, ¿no? Tiene que haber, y me parece que es una gran diferencia de los franceses con algunos otros países, que allá no hay ciudadanos imaginarios, ¿no? Hay un seguimiento, en este caso, a las acciones de gobierno. Sí me parece que al final los electores están empezando a cuestionarse si el discurso simplificado y simplista de los populismos, sean de izquierda o de derecha, pueden dar respuestas a las dificultades que tienen todos los países, ¿no? Me parece que lo que el electorado francés está mandando es una doble señal, y ahí es en donde debemos de ser cuidadosos. Por una parte, está señalando que efectivamente está en desacuerdo con lecturas tan simplificadas y simples como la que propone el Frente Nacional y en específico su candidata, que esta circunstancia que toda la responsabilidad es del otro, como se denomine el otro. En Alemania se denominan los turcos, en Francia es el Islam, en Estados Unidos somos los mexicanos. Entonces, como se denomina el otro, no importa el contenido, simplemente hay que encontrar un culpable. Sin embargo, los electores ya empezaron a cuestionarse ese mensaje tan simplificado. Pero vis a vis, y ahí es donde hay que tener en cuenta también el asunto, también los electores, y en el caso francés fue muy claro, están señalando de que están a disgusto en algún sentido con el establishment, con las clases políticas tradicionales. Veamos el comentario de Federico Lamont en materia migratoria. Nos platica sobre las posiciones abismales en materia migratoria en la Quinta República Francesa. 58 años de la Quinta República Francesa también tienen una marca en el tema migratorio, dado que desde su puesta en marcha a Francia llegaron, y a la fecha, 6.8 millones de musulmanes franceses árabes, como así se les denomina. Ellos encontraron un reducto en los suburbios franceses importantes de Lyon, Marseille y París, en el llamado barrio de Saint-Étienne, el número 93. Ahí se encuentra una población principalmente de origen del Magreb, mauritana, Argelia, marroquí, entre otros, y tienen una ascendencia religiosa que es la sunita, más proclive a identificarse, no todos, pero un grupo, con el estatus del Estado Islámico. Pese a ello, Francia mantuvo hasta la pasada presidencia de Sarkozy cierta apertura hacia estas nacionalidades, Magreb, entre otras, y en la región del Sahel, allá en África. Sin embargo, esto puede cambiar en ruta a la contienda, el segundo balotaje del 7 de mayo, cuando Emmanuel Macron, el favorito, afirma: seguiré la política de inmigración fijada por la Unión Europea, y la negociación se encuentra en Bruselas. A diferencia de él, Marine Le Pen, del Frente Nacional, hija de Jean-Marie Le Pen, el instigador de este, sostiene: solo 7.500 son los que pueden ingresar a nuestro territorio, y culpó a los países de la Unión Europea de ser responsables de este flujo masivo de inmigrantes a Francia, que junto con Estados Unidos, que recibe a 43 millones, Alemania en los últimos años 7.3 y Suiza son las naciones de mayor recepción de inmigrantes en el contexto de la aldea global. Al final,
el francés tiene la decisión y él determinará si acepta a Marie Le Pen o Macron, que parece ser la propuesta más sensata para la apertura de fronteras francesas a la inmigración mundial. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de conversar con el doctor Gerardo Esquivel, quien nos platicó sobre las políticas públicas en México para recibir a los deportados de Estados Unidos. Hay dificultades, hay una escasez, me parece, de políticas públicas en ese sentido. Hay dificultades para empezar a integrarlos, por ejemplo, cosas tan elementales como su inserción al sistema escolar de los jóvenes que han deportado, que han regresado voluntaria o involuntariamente. Eso se tiene que simplificar. Se anunció hace poco un programa, pero es increíble que apenas se esté planteando eso cuando hemos tenido ya cientos de miles de jóvenes que han regresado al país en los últimos años y que han tenido dificultades para incorporarse al país, tan solo para revalidar sus estudios. Ya no digamos aquellos otras personas para encontrar trabajo, para de alguna manera tener oportunidades de acceso a financiamiento, a créditos que les permitan empezar a desarrollarse en sus comunidades de origen. Algunos de ellos ni siquiera han podido regresar a sus comunidades de origen. Entonces no tenemos un buen censo, una buena idea de dónde están, de si lograron efectivamente llegar o no a sus comunidades de origen. En fin, tenemos una ausencia de políticas públicas que han quedado más o menos claras y ahora recientemente ante la preocupación por un aumento en estas deportaciones, pero que, como decía antes, ya las hemos tenido y sí ha habido una escasez de políticas públicas dirigidas a estos migrantes, y creo que en ese sentido se vuelve muy importante empezar a pensar, a diseñar estas políticas e implementarlas cuanto antes, porque como decía antes, ya tenemos mexicanos que están en esta circunstancia. Los migrantes que están detenidos en la frontera son otro ejemplo de cosas que no hemos podido resolver y que posiblemente se agudizarán conforme avance el tiempo con una política hostil hacia los migrantes como la que está implementándose en Estados Unidos. Lo de la OMC el punto es que sí hay reglas dentro de la Organización Mundial de Comercio que Estados Unidos debería respetar y que si no las cumple, pues podríamos en principio apelar a la OMC. Estados Unidos tendría que cumplir con esas regulaciones, puesto que es un miembro de la organización. Si no fuese así, estaría sujeto a sanciones o a notificaciones de parte de la organización. Así es que dependerá un poco cuál sea la respuesta, uno, del gobierno mexicano ante las intenciones de renegociar el tratado, y dos, que se acuerda finalmente y cuál es la respuesta definitiva de Estados Unidos. Estados Unidos no podría, por ejemplo, en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, no podría imponer un arancel de 35% como lo ha planteado reiteradamente el presidente Donald Trump. Eso es completamente violatorio de la Organización Mundial de Comercio, porque tendría que permitirnos vender y comerciar con Estados Unidos en los términos de la nación más favorecida, que eso es lo que establece la Organización Mundial de Comercio. Y eso implicaría negociar y comerciar con un arancel de, por ejemplo, en el caso de los automóviles, un arancel de 2.5%, que es pues, muy distinto al 35% que se está planteando. Es más caro, claro, que el 0% que hoy tenemos gracias al Acuerdo de Libre Comercio, pero no sería algo tan, digamos, tan complicado de manejar como un arancel del tipo que está planteando Donald Trump. Así es que la Organización Mundial de Comercio son esas instituciones que nos permitirían enfrentar esta situación con Estados Unidos si intentase tener un trato discriminatorio hacia México en su relación comercial. El impuesto transfronterizo del que se ha hablado pues es un impuesto que, tal como se ha planteado en Estados Unidos, es un impuesto que también viola los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, si lo quisiera implementar, estaría violentando estas reglas y por lo tanto sería una cosa que no debería en principio poder aprobarse o entrar en vigencia. De nuevo, son cosas que pueden implementar siempre y cuando se salieran de la Organización Mundial de Comercio, lo cual es algo que no es obvio que Estados Unidos esté dispuesto a hacer, puesto que eso ya no solo implicaría afectar su relación comercial con México o con China, si es que es algo que también le preocupase, sino con todo el mundo en general. Así es que no es obvio que Estados Unidos estaría dispuesto a eso, aunque sí es posible que puedan en un principio intentar implementar medidas que sean violatorias, esperando a que con el paso del tiempo se tome una decisión al respecto. Pero no es, insisto, no es algo que la Organización Mundial del Comercio podría ayudarnos si es que hubiese un intento de Estados Unidos de llevar a cabo medidas contra México que sean violatorias de los principios de esta organización.
Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.